gracias a todos por estar acá con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL, titulado El mejor viaje de tu vida, el viaje hacia tu interior. ¿Qué te aporta una terapia psicoanalítica? Mi nombre es Daniela Acosta, yo soy estudiante del centro y voy a estar hoy día a cargo de la plataforma. Bueno, ahora quisiera pasar a introducir a nuestros panelistas. Ellos van a estar a cargo hoy día del espacio de conversación. Primero presentarles a la licenciada Margarita Rodríguez. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta graduada del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima de la promoción 28. Trabaja en servicios especializados del CPPL y también atiende en consulta privada a adolescentes, jóvenes y adultos. También nos acompaña hoy día el magíster Daniel Dreyfus, psicólogo clínico, psicoterapeuta, graduado del CPPL de la primera promoción. Él es profesor y jefe de la cátedra de psicopatología del CPPL y es el presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Bienvenidos y los escuchamos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañen en este conversatorio de esta noche. Vamos a tratar de que sea un conversatorio, un encuentro de conversación muy vital para hablar un poco del mejor viaje que uno puede hacer en su vida. Realmente para nosotros como institución es un gran privilegio poder realizar estas actividades cada jueves, estas actividades que hacemos además cada sábado, y en fin, toda nuestra presencia de acompañamiento para cada uno de ustedes. Pero hoy nos toca hablar de un tema extremadamente hermoso, extremadamente importante, sumamente complejo y de un gran compromiso para todos. Explorar nuestro mundo interno. Vamos a empezar este conversatorio cediéndole la palabra a Margarita y de ahí vamos a retomar más adelante este tema en toda la profundidad que podamos y absorber todas las preguntas, inquietudes y dudas que puedan surgir de ustedes, comentarios y demás. Adelante, Margarita. Ya, voy a compartir una pequeña presentación en PowerPoint para que me... Bueno, quería empezar, ¿no? Buenas noches con todos, gracias por la invitación, ¿no? A este conversatorio. Bueno, por un lado, quería empezar este conversatorio queriendo compartir, ¿no? Que en el contexto actual en el que nos encontramos, creo que necesitamos ahora más que nunca como peruanos, como país, poder mirar hacia adentro, poder recorrer nuestra historia, por un lado, la historia de nuestro país, para conocer, para recordar todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, y que eso nos invite a pensar, ¿no? A reflexionar sobre la situación actual, porque como dice la frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? O un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente y tampoco puede construir el porvenir. Y de la misma manera pensaba que necesitamos también una mirada hacia nuestro interior, hacia nuestra propia historia personal vivida, donde quizás hay muchas situaciones pendientes por entender, por procesar, por sanar, ¿no? Cuántas cosas llevamos en nuestro interior, ¿no? En nuestra vida, que quizás nos han causado mucho sufrimiento, mucho malestar emocional, mucha impotencia, mucha rabia, cuántas cosas pendientes, ¿no? Y creo que es una invitación a poder mirar todo eso y que nos permita de alguna manera poder tener un presente que, que integre nuestras luces y sombras, donde podamos construir una vida con más salud emocional, y creo que la necesitamos, y que esto se proyecte en el afuera, ¿no? En la construcción de un país, de una sociedad más integrada, ¿no? En donde las diferencias no sea algo que nos separe, sino al contrario, que nos puede integrar, ¿no? Creo que en estos últimos días hemos vivido muchas cosas y no podía dejar, ¿no? de compartir algo de esto que tiene que ver un poco con este viaje interior. Yo creo que con todas las cosas que estamos viviendo a flor de piel, necesitamos poder canalizar, poder capitalizar todo esto que vamos sintiendo, todo esto que vamos viviendo para poder construir un proyecto común como país, donde cada uno vaya aportando, vaya poniendo su granito de arena desde el lugar donde está, en el rol y en la función que cada persona desempeña, y esto implica a veces, ¿no? Una renuncia a veces a intereses personales en función de este bien común.
Y creo que el Centro de Psicoterapia a lo largo de todo este año ha buscado espacios de conjunto, espacios para compartir todas las cosas que vamos viviendo, y creo que esto es lo que muchos peruanos y lo que cada uno de nosotros más necesitamos y deseamos, ¿no? Y en esta línea, continuando con el conversatorio, pensaba cómo a lo largo del año muchas personas, eh, probablemente antes que empezara la pandemia, la cuarentena, planearon viajes, sea de vacaciones, sea de trabajo, ¿no? Pero muchos de estos viajes se han visto cancelados, postergados, interrumpidos. Sin embargo, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? que yo he escuchado me decían, eh, yo tenía una vida, ¿no? muy activa, muy ocupada, y quizás no me daba tiempo para mí, pero a partir de esta cuarentena y de este encierro, aislamiento, he pensado hacer un parón en mi vida y hacer una terapia, ¿no? Un proceso de terapia, ¿no? Que es como un viaje hacia el interior. Otras personas, quizás por la misma situación, ¿no? y el mismo contexto, se han visto empujados a hacer una terapia por todas las cosas que se han movido, las ansiedades, los ataques de pánico, y muchas cosas que quizás ya arrastraban en su vida, ¿no? que lo han intentado de repente llevar de la mejor manera posible, pero que hay cosas que se le han escapado de las manos, ¿no? También podemos decir, y creo que esto es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? que todos de alguna manera estamos viviendo de alguna manera algún tipo de duelo, alguna forma de duelo. Hay muchas personas que han perdido a lo largo de este año personas cercanas, ¿no? familias, otras personas han perdido la estabilidad económica, la estabilidad laboral, la estabilidad emocional, hemos perdido una forma de estar en el mundo, ¿no? de vincularnos, y creo que todo eso también nos invita a mirar adentro y a poder hacer este viaje hacia nuestro interior, ¿no? Hay un psicoanalista inglés, ¿no? que estuvo en la guerra, que él decía, ¿no? hablando de la función del analista, el terapeuta, pero yo creo que es algo que lo podemos aplicar para todos. Y él decía que se requiere la capacidad de un general de poder pensar mientras está siendo bombardeado, ¿no? Y yo creo que en estos últimos días y en este último tiempo se requiere la capacidad de un general de poder pensar, de poder reflexionar, de poder tener una postura crítica mientras estamos siendo bombardeados por muchas cosas, ¿no? Por mucha incertidumbre, por mucho estado de desconcierto. Necesitamos poder tener esos espacios como estos, para poder pensar, para poder reflexionar, para poder compartir en conjunto, ¿no? Y poder hacer este viaje hacia nuestro interior. Y, y vivido este viaje como un proceso, ¿no? Muchas personas a veces pueden pensar que la terapia es como ir al médico, ¿no? Donde, ¿no? Cuando uno va al médico, ¿no? que trata una dolencia física que quizás en un lapso corto de tiempo puede ¿no? aliviar ciertas dolencias o ciertos malestares, ¿no? Y a veces uno piensa que en las emociones, en la parte afectiva, es algo así, es algo rápido, es algo, ¿no? a corto plazo, ¿no? Sin embargo, la terapia es un proceso y es como un viaje. Y una de las cosas a veces que me ayuda es como, ¿no? Por ejemplo, para las personas que a veces han vivido en Lima y no han tenido la oportunidad de salir a los diferentes lugares de nuestro país, pueden haber sentido que Perú es como Lima, nada más, ¿no? Pero cuando han empezado a salir de esa Lima y han empezado a recorrer los diferentes lugares que tiene nuestro país, ¿no? con tanta diversidad, ¿no? en climas, con tanta variedad en esa flora y fauna, con tantos lugares tan lindos, uno empieza ¿no? a sentirse orgulloso, ¿no? de nuestro país, ¿no? como esta canción que dice, no tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa y rica y variada, ¿no? tierra del sol. A pesar de las cosas, ¿no? que vivimos, nuestro país no deja de ser ese país diverso, ese país rico. Y pensaba que así como ¿no? cuando uno empieza a hacer estos viajes y empieza a sentirse orgulloso de este país tan diverso y tan variado, cuando empezamos a salir también de esta Lima interna, ¿no? de lo que a veces creemos que somos, de lo que a veces creemos que tenemos, y empezamos a recorrer esos lugares, esos departamentos internos de nosotros, empezamos también a asombrarnos, a reconocer lo valioso y la riqueza que es nuestra vida, ¿no? Yo hace varios años, un día, tenía el televisor prendido y llegué como a la mitad de un reportaje, y en ese reportaje hablaban de un lugar donde había una flora
muy exótica, animales así bien raros, ¿no? Exóticos, que nunca yo había visto en mi vida, ¿no? Entonces yo decía, qué lugar tan lindo, qué cosas tan bellas hay en este lugar, ¿no? Y claro, pensé que era en otro lugar, ¿no? Del mundo, ¿no? Y cuando acabó el reportaje resulta que era en el Valle del Manu, ¿no? En esa selva virgen. Y pensaba que a veces nuestra vida también es como esa selva virgen, ¿no? Donde hay muchos lugares dentro de nosotros desconocidos, muchos lugares no habitados, no reconocidos, ¿no? Y que quizás, ¿no? Eso tenga que ver con muchas cosas en nuestra vida pendientes, no resueltas, ¿no? Muchas situaciones que han hecho que algo en nosotros y todo ese potencial, toda esa riqueza se estanque y que haya hecho que en muchos momentos uno sienta como vacío, como sin sentido, como que algo no avance, que no podemos seguir desarrollándonos, ¿no? Y yo creo que la terapia en ese sentido, ¿no? Como dice ¿no? la diapositiva, ¿no? Quien no se sumerge en su mundo interno no descubre las riquezas que posee ni el potencial que tenemos para desplegar. La terapia nos da esa posibilidad, ¿no? ¿Qué te aporta una psicoterapia psicoanalítica? Por un lado, conocerte y entender lo que te pasa, procesar aspectos pendientes de tu historia personal. En una terapia no es un camino, no es un viaje que uno lo hace solo, sino es un viaje que uno lo hace acompañado y en este sentido, ¿no? Podemos construir dentro de nosotros una presencia que nos acompaña, que nos regula emocionalmente, ¿no? En ese proceso aprendemos a hablarnos de una manera diferente, con flexibilidad, con posibilidad, con perspectiva. Y es un viaje, ¿no? Donde hay un otro que escucha no solamente las palabras, no solamente lo que decimos, sino todo lo que somos, ¿no? A veces las palabras no alcanzan para expresar las cosas que sentimos, las cosas que nos pasan, ¿no? Pero en un espacio de terapia hay un otro que así como la imagen, ¿no? Donde hay como un bolillo ahí todo enredado, hay alguien que poco a poco nos ayuda a ordenar nuestras emociones, las cosas que sentimos y todo lo que nos pasa, ¿no? ¿No? El terapeuta se convierte en alguien significativo, sensible y disponible que puede responder, ¿no? De manera afectiva, de manera empática, de manera comprometida a todo lo que cada uno necesite a lo largo de este viaje. Daniel, ¿algo que quieras? En efecto, continuando con lo que Margarita nos plantea, esto es el proceso terapéutico, es aprender con alguien que nos va a acompañar, a mirarnos con amabilidad, de forma amable. En otras palabras, gracias a la relación de ese otro, llamado terapeuta, aprendemos a querernos a nosotros mismos, a apreciarnos. Normalmente, exactamente como cuando uno va a iniciar un viaje a una zona desconocida, uno cree que las cosas son de una manera. Y en el camino uno va descubriendo muchas formas diferentes. Nosotros normalmente describimos esa primera visión de una persona que acude con una queja, con un malestar, con algún dolor mental y a veces un dolor físico que está siendo generado por un tema, una preocupación o una angustia muy grande. Estas personas llegan mirando como si miraran a través de un tubo, a través de un túnel, donde la salida es solo una. Porque su experiencia le ha llevado a ver que ese es el único camino. La acción terapéutica muestra múltiples rutas distintas, otras posibilidades, trochas y caminos que no se han recorrido y que a veces no se recorren porque son desconocidas. Y nosotros normalmente, los seres humanos, le tenemos mucho temor a lo desconocido. Sumergirnos en nuestra mente es entrar a un mundo desconocido para muchas personas. Es aprender a respetarnos, es aprender a conocernos, es aprender a entonces valorar de una manera mucho más clara aquello de lo cual realmente somos capaces. Aprender a conocer aquello que verdaderamente somos nosotros. En este camino, en este recorrido, empezamos a descubrir que de repente nos parecemos demasiado a alguien
¿De qué no querríamos parecernos? Descubrimos que estamos replicando comportamientos, conductas, maneras de ser de alguien que no nos agrada incluso. O incluso agradándonos, ¿ah? Incluso agradándonos, pero muy bien. ¿Y yo realmente qué soy? ¿Soy esa otra persona a quien estoy imitando? Totalmente inconsciente. Estoy siendo como si fuera, pero no soy yo. Y en el proceso aprendo a descubrir quién soy yo. Aprendo a descubrir cuál es el sentido de mi existencia. ¿Cuál es la razón por la que estoy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué es aquello que probablemente mejor me realice? En ese camino, y bien acompañados, es extremadamente importante esto. Porque podemos acudir a una persona que nos quiere ayudar, una persona que de repente tiene todos los pergaminos habidos y por haber. Pero no hacemos clic. En este vínculo profundamente humano es necesario que haya una comunión entre la persona que acude a buscar la ayuda y la persona que dice poder brindarla. Tiene que haber esa comunión. Y solo en la medida en que se dé un encuentro real entre dos seres humanos, no es un encuentro paralelo, porque hay alguien que tiene algunas técnicas y procedimientos, no para dar consejos, ojo, no para dar consejos. ¿Quién es uno como terapeuta para decirle a otro lo que es bueno para su vida? Lo valioso es que cada quien pueda ir descubriéndose. Porque si yo hago que una persona funcione de acuerdo a lo que yo creo, puedo estarlo adoctrinando y puedo estar reemplazando a esa persona de la cual se quiere diferenciar y empezar a parecerse a mí. Se termina repitiendo una situación que no debería repetirse. Se termina dando una situación que no debería darse y que definitivamente no ayuda a nadie. Un proceso terapéutico es un profundo camino de muchísimo respeto donde el terapeuta tiene una función de escuchar. Pero no una escucha silenciosa de esa clásica, ¿no es cierto?, donde llega una persona a contar todo lo que le ocurre y lo que escucha a cambio de un ajá, ujú, ya, ok. ¿Y usted qué piensa? Y un gran silencio que en realidad se siente como, en algunos casos, un poco de soledad, sino incluso algo de abandono. La escucha auténtica no es algo que llega a una persona y dice, mira, lo que pasa es que resulta que me ocurrió de que me asaltaron y entonces me quedé muy asustado. Ajá, sí, fíjese usted que a mí también me asaltaron y yo me quedé muy asustado y empezó el terapeuta a contar lo que, cuestiones de su vida personal. No, tampoco es eso. No hay cosa más desagradable cuando uno le quiere contar algo a alguien y ese alguien le termina contando sus propios problemas a uno. No, no. Alguien que va a escuchar, alguien que va a escuchar empáticamente, eh, y eso se siente. Realmente me están escuchando, realmente me están entendiendo. Hay cierto tipo de comentarios que uno puede decir a partir de lo que escucha. Está también el lenguaje corporal que es tan importante. Que uno hace, que hace que uno, en el lugar de la persona que acude a pedir esa ayuda, se sienta bien acogida. Y entonces, cuando aparece esta relación, se inicia un hermoso camino de conocernos, de llegar a lugares inexplorados por uno, que pasa por la posibilidad de conocer paisajes maravillosos de uno, en un espacio donde a uno lo van acompañando sin criticar, sin dar ningún tipo de situaciones que probablemente se pudieron dar en la vida que hacen que ciertas personas
tienden a quedarse calladitas, a no decir lo que sienten y lo que piensan, porque fueron humilladas, porque fueron maltratadas, porque no fueron entendidas. Margarita. Pensaba, ¿no?, que para expresar un proceso de terapia, ¿no?, a veces hay muchos mitos en relación, ¿no?, a la terapia, al ir al psicólogo, ¿no?, y que no se necesita, ¿no?, llegar a una situación límite, a una situación extrema, ¿no?, como quizás en este año ha aparecido, ¿no?, que a partir de la pandemia hay personas que han sentido, ¿no?, tanta angustia, tantas cosas, ¿no?, que quizás eso los ha empujado a un espacio de terapia, ¿no? Pero pensaba que el espacio de terapia es un espacio para conocerse, para entender muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano, lo que más evitamos en general es el dolor. Y hablar de cosas, ¿no?, que hemos vivido a lo largo de nuestra historia no es fácil, ¿no? Creo que se necesita cierta fortaleza interna y ciertas condiciones para empezar un proceso de terapia, ¿no? Podemos poner esta imagen de una mochila, ¿no?, interna, y dentro de esa mochila interna necesitamos algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas, ¿no?, quizás es un poquito esto que digo, cierta fortaleza interna, ¿no? Y el reto, la curiosidad, ¿no?, de poder emprender este viaje donde vamos a encontrar de todo, ¿no? Por ejemplo, a mí las veces que me ha tocado viajar por carro, una de las cosas que más disfruto es el viaje y el proceso, más allá de si voy a llegar a un lugar o no, es el camino. Y en ese camino uno puede encontrar de todo, ¿no? Cosas que te pueden sorprender, cosas que te pueden gustar y otras cosas que quizás no son tan agradables. Y en ese viaje hacia nuestro interior también encontramos cosas que nos pueden generar mucho dolor, cosas de las que quizás a veces nos podemos avergonzar, cosas de las que quizás es difícil poder expresar, ¿no? Pero lo importante cómo es, ¿no?, que como no vamos solos, sino hay un otro que recibe, que acoge, que contiene todo eso que llevamos por dentro, entonces el viaje se hace más liviano, porque aquello que quizás no podemos cargar nosotros por un tiempo, el otro lo puede cargar. El otro nos hace el favor de cargar, ¿no?, con esa mochila, con esos pensamientos, con esas emociones que a veces no podemos sostenerlas por un tiempo, pero que después de un recorrido, ¿no?, ese terapeuta que nos acompaña nos permite ya poco a poco en que uno vaya aprendiendo a cargar su mochila, a calmarse uno mismo, a regular sus emociones, a mirarse desde otro lado, a tratarse de una manera diferente, ¿no? ¿Cuántas cosas nos permite este viaje? ¿No? Pero supone tiempo, espacio, tener paciencia, no querer llegar así tan rápido, ¿no? Porque hay personas que pueden tener la expectativa de ya algo rápido o que en 2, 3 sesiones ya tienen la vida resuelta y bueno, eso no es posible, ¿no? Necesitamos poder, ¿no?, esperar y poder un poco aceptar y tolerar todas las cosas que uno puede encontrar en un viaje. Hay de todo. ¿Sí? Y algo que ha dicho Margarita que me parece muy interesante es cuando alguien quiere compartir, cuando se encuentra con situaciones que no son tan lindas, cuando nos encontramos en situaciones de cosas que nos dan vergüenza, que nos dan rabia, que nos dan mucha pena, eh, cosas que nos molestan mucho. Y compartir esto con el terapeuta o no compartirlo. ¿Qué pensará? Ocurre que cuando se logra compartir, se descubre que la persona del terapeuta va a reaccionar de una forma completamente diferente a lo que fueron mis experiencias con otras personas en mi historia natural. Revivir de esa forma, cuando uno creía que el terapeuta probablemente va a reaccionar exactamente igual como reaccionó mi mamá, como reaccionó mi papá, como reaccionaron mis hermanos u otros personajes importantes en mi vida, resulta que no. Resulta que con esta persona empezamos a tener una experiencia diferente de relaciones humanas, que nos da un sentido distinto,
y nos permite aliviarnos muchísimo y empezar a pensar las cosas de una forma distinta. Ojo, que esa reacción no es necesariamente diciendo, sí, tienes toda la razón, tú sí, tu mamá está mal. No, 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 no necesariamente así. Si no se trata de darle la razón a una persona y no a la otra. No es eso. Es simplemente cómo se acoge esta información, cómo se llega a esta información, cómo la persona que relata algo con mucho dolor siente que quien la escuchó realmente entendió y se siente acogida de una forma diferente. Y eso nos permite ir pensando las cosas de una forma distinta. Esa es la clave de este tipo de cosas. Bien, podemos seguir hablando muchas cosas más, pero ¿qué tal si abrimos los micrófonos a quienes quieran participar y compartir preguntas, inquietudes, testimonios, comentarios, en fin, lo que quieran que nos permita seguir enriqueciendo lo que hemos planteado y que obviamente hay muchísimo más que queda en el tintero. Pero para no hacer esto un rollo, un monólogo de parte de Margarita y quien les habla, podemos dejar entonces ahora a la participación de los interesados que evidentemente nos van a enriquecer. Adelante. Justo Claudia Pérez ha levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola ¿Qué Claudia, buenas tal? noches. Buenas noches. Un poco quisiera compartirles mi experiencia. Yo he recibido terapia psicoanalítica y bueno, lo primero que me pasó a mí y a mis hermanas, quienes también llevaron terapia, fue ¿no? Este descubrimiento de ese nuevo mundo que, como mencionaba Margarita, uno a veces piensa que en las primeras sesiones ya va a tener resultados y a veces puede ser frustrante, ¿no? Incluso a veces sentía que era un poco, me ponía un poco a la defensiva, como que me repreguntaban y me repreguntaban y como que, ¿no? Y ya con el tiempo pues he sabido entenderlo y qué oportunas eran esas preguntas o esas repreguntas que me hacían. Y también esta primera sensación de conocer este mundo y querer compartirlo con todos, ¿no? Me pasó que me dio este síndrome de psicoterapeuta y le decía a mis compañeras, pues, oye, mira, me ha pasado esto, y que ellas me contaran sus cosas y yo tratando de un poco tomar el rol de la psicoterapeuta, ¿no? Que al final obviamente ya llega un momento en que te cansas y dices, no, recomiendas que a tus amigas o a tus conocidos que probablemente este espacio te ayude a ti también como a mí me ha ayudado, ¿no? Eso es algo que no solo me pasó a mí, le pasó a mis hermanas también y es porque justamente este espacio ayuda mucho a conocerte, que a veces al inicio, como comentaba, puede ser un poco, ¿no? Como que te choca, como que hasta te sientes como que atacada, pero de una forma rara. No sé, a mí me pasó como que no quería enfrentarme a muchas cosas, pero con el tiempo fui aceptándolas, fui reflexionando y bueno, a mí personalmente me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecida. Una de sus egresadas fue mi psicoterapeuta. En realidad fue una luz, ¿no? Como mencionaban ahí, actualmente no estoy en psicoterapia, pero sí es algo a lo que definitivamente voy a retomar en algún momento. Y sí, o sea, a largo plazo, porque yo estuve como un año, creo, año y medio, con los cineforums, con los conversatorios que hacen ahora, pues entiendo un poco el lenguaje o las reflexiones que ustedes hacen, ¿no? Y los termino aplicando a mí. Y para qué, estoy muy agradecida por eso y también el tema de que la psicoterapia psicoanalítica, lamentablemente es, claro, o sea, requiere un gran costo y muy pocas personas pueden acceder a ello, ¿no? Pero justamente estos espacios abiertos que ustedes hacen, y también creo que uno que ha recibido este tipo de terapia, compartirlos con las personas, ¿no? Decirles que hay esta opción. Que yo, por ejemplo, no lo conocía a través de mi hermana y bueno, si en algún momento pudieran acceder a ello, pues al menos como recomendación sería la mejor opción. Sí, eso quería comentar. Muchas gracias, Claudia. Para empezar por lo último, o sea, realmente,
El costo que tiene este proceso, especialmente si lo brinda nuestra institución, no es tan alto en términos económicos. No lo es. El costo real es hacer el viaje. El costo más importante es invertir en este viaje, el decidir hacerlo y tener la valentía de abrir esa trocha que nunca se abrió dentro de nosotros mismos. Sí, efectivamente, pueden haber personas, colegas que tengan unos horarios muy complicados para muchísima gente, pero eso no es nuestra institución. Nuestra institución busca que la mayor parte, la mayor cantidad de gente se beneficie de esta experiencia que es única en la vida. Ahora voy a darle el pase a Joana, que también quería participar. Sí, hola, ¿qué tal? Quiero hacerle una pregunta específicamente a Daniel. Hola, Johanna. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el proceso específico que necesita una persona para diferenciarse de otra y no caer en el juego de parecerse? Ah, qué interesante tu pregunta. En realidad, esto tiene mucho que ver con el camino que va recorriendo de tal manera que por lo que se va conversando, por lo que se va descubriendo, en primer lugar, se va tomando conciencia de los parecidos que uno tiene con personajes importantes de la vida de uno. Poco a poco, con tiempo y paciencia, se puede ir luego encontrando algunas otras diferencias y alternativas. Porque además, no todo lo que proviene de nuestros personajes importantes es malo. Hay algunas cosas que son rescatables y hay otras que definitivamente vienen de otras fuentes y otras que las hemos creado nosotros mismos. Una persona adulta, madura, independiente, una persona que logra tener, digamos, un contacto auténtico con uno mismo, tiene de todo. Lo sabio es reconocer aquello que proviene de otros, reconocer de dónde viene. Lo sabio es reconocer aquello que hemos podido crear nosotros mismos. Lo sabio es reconocer las cosas lindas y no tan lindas que todos tenemos. Y el conjunto es lo que tal vez nos permite ser más auténticos. ¿Cuándo es que una persona es demasiado otra persona y no uno mismo? Cuando no se siente satisfecho en su vida. Cuando lo que está haciendo no le sirve, no se satisface y no le permite sentirse bien consigo mismo. Cuando la persona logra esa autenticidad, entonces siente paz, siente tranquilidad y puede seguir viviendo y creciendo. Y lo más interesante es que en esta relación terapéutica, con una persona que además es distinta, se inauguran nuevas relaciones, nuevas maneras de encontrarse con las personas. Se pueden inaugurar estilos distintos, ver que hay formas realmente diferentes de relacionarnos unos con los otros. Esto requiere tiempo, esto requiere mucha paciencia. No hay magia aquí. No hay una pastilla que de la noche a la mañana te transforme en algo. Poquito a poco vas a lograr hacer esto. No sé si quieres agregar algo más, Margarita. No, de repente poder ir contestando algunas preguntas del chat. Alguien pregunta, ¿es contraproducente recomendar a algún familiar, sobre todo si es muy cercano al mismo terapeuta que lo ve a uno, teniendo en cuenta que pueden haber versiones encontradas o celos que pueden echar a perder un proceso de terapia? Sí, ¿no? Creo que es importante en un espacio de terapia, ¿no? Cuando son, por ejemplo, hermanos o amigas muy cercanas, ¿no? Creo que es importante que uno sienta que ese espacio es tuyo, que ese espacio es para ti, ¿no? Porque a veces, ¿no? Imagínate, ¿no? Que sea tu hermana con la que tú compartes tu mismo espacio de terapia, ¿no? Eso puede mover muchas cosas, un poco como dice, ¿no? La persona que pregunta, un tema de celos, un tema de desconfianza, un tema de esto que yo digo, ¿no? De repente puede salir hacia la otra persona,
cuánto de esta información se guarda o cuánto de esta información sale, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no?, poder separar los espacios, ¿no? Y lo que se suele dar, ¿no?, que las personas normalmente no es que tengan que saber, ¿no? Alguien me dice, tengo a mi mejor amigo, o a mi hermana, o a mi mamá, o a mi papá, ¿no? Y normalmente se le deriva a un colega o a otra persona que pueda, ¿no?, recibirlo en un espacio diferenciado, ¿no? Hablando de un poquito de esta primera pregunta, ¿qué se necesita un poco para diferenciarse del otro? Bueno, que pueda uno tener su propio espacio, ¿no? Y creo que un proceso de terapia es un espacio para uno donde uno vuelca tantas cosas. Voy a activarle el micro ahora a Mili, que también quiere participar. Sí, muy buenas noches. Hola, Muchas buenas gracias. noches. Sí, agradecer este espacio tan interesante. Tenía la oportunidad de participar en algunos conversatorios presenciales hace años. Y bueno, yo soy psicóloga ya hace años, trabajo en un proyecto social comunitario. Y bueno, yo valoro mucho mi quehacer profesional. Sin embargo, también me reconozco como ser humano. Me he percatado que últimamente el tema de prejuicio que puede haber al hecho de asistir a una terapia poco a poco va disminuyendo, pero sí coincido en que todavía las personas lo entienden como cuando uno va al doctor cuando ya está enfermo, ¿no? Algo así, y no para un proceso realmente de autoconocimiento, de crecimiento personal, como un tema, digámoslo así, preventivo, de ser una persona que resignifique su historia, que pueda construir procesos sanos, que pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Sino que asistimos al psicólogo, al terapeuta, cuando ya estamos enredados en una situación crítica, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía tiene mucho por transformarse. Y quisiera de repente alguna retroalimentación respecto al hecho de que como profesionales que también trabajamos en el acompañamiento y en la ayuda de otros seres humanos, desde nuestro lado de personas también, yo desde la época de la universidad consideré que si voy a ayudar a otras personas, la primera que tenía que ayudarse a sí misma era yo. Así que he transitado por la terapia psicoanalítica con mucho autodescubrimiento. En algún proceso también difícil de mi vida lo hice en la Coordinadora de Derechos Humanos, donde también había psicoanalistas y realmente también me significó mucho. Y para mí estos espacios son muy enriquecedores, no solamente para mí como profesional que tengo que seguir creciendo y busco seguir creciendo, sino también como persona, pues porque tengo una vida. Entonces, quisiera de pronto que me pudieran compartir desde su lado también profesional, personal, cómo visibilizan eso, porque yo lo considero como muy importante, ¿no? O sea, tengo una gran vocación de servicio y de acompañamiento de seres humanos, pero también me significa mucho seguir siendo acompañada también a mí. Muchas gracias. Mili, muchísimas gracias por tu hermosa intervención. Efectivamente, has planteado un tema muy, muy importante. Verás, parte importante de la formación de un psicoterapeuta es ese proceso personal, ese análisis personal que tiene que hacerse. La formación del psicoterapeuta tiene tres aspectos importantes. El de más importancia es el análisis personal. Un proceso largo, un proceso que se recomienda que sea con la mayor frecuencia posible de sesiones a la semana y que luego esté acompañado de los seminarios clínicos, teóricos, y además la supervisión de los casos que empieza a recibir. Estos tres aspectos a lo largo de un tiempo, que en nuestra institución son 4 años, 4 años iniciales además, porque ser psicoanalista en realidad es una tarea de toda la vida, de seguir estudiando, de seguir trabajando, de seguir leyendo, de seguir estando en seminarios y un análisis largo y profundo. Parto, me voy a poner un poco bíblico, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Cómo va uno a mirarle la paja al ojo ajeno si no conoce la viga en el propio?
En realidad, el proceso analítico personal y la profundidad que uno tiene en ese proceso no solamente permite luego ser un psicoanalista de profundidad para trabajar con los pacientes que lleguen, con las personas que acudan a pedirnos ayuda, sino que además nos va a acompañar en el terremoto personal que significa transformarse en psicoterapeuta psicoanalítico, las lecturas que se realizan, los casos que uno empieza a atender y una serie de situaciones complicadísimas que nos hacen pensarnos constantemente. Aprender a tener una mente psicoanalítica pasa por este proceso, donde de alguna manera mucho de lo que pasa en ese análisis personal se va a transformar en la calidad de psicoanalista que uno va a hacer después. Entonces eso, sí, es muy importante ese acompañamiento y más allá de lo que algunos candidatos a psicoanalistas tienen, ¿no? O sea, vengo a empezar mi proceso porque quiero ser psicoanalista. En el camino se descubre que hay muchas cosas muy interesantes, ¿no es cierto?, que hablan de eso que tú planteas, ¿no? Es lo personal, lo de la vida privada, que en realidad empieza a ser relevante, importante en el vínculo con el analista con el que uno está haciendo ese proceso, que técnicamente se llama proceso didáctico. Sí. Sí, también pensaba, ¿no? Como, si bien es cierto, la psicoterapia o el análisis personal es parte de nuestra formación, uno de los pilares, eh, como requisito para hacer la formación, ¿no? Como uno en el camino se va dando cuenta, ¿no? Un poco esto que tú dices, ¿no? Que uno también tiene sus puntos ciegos, muchas cosas a trabajar, y que tener la experiencia de ser paciente también te permite, ya cuando uno tiene pacientes, poder entender, ¿no? A la persona, ¿no? Que uno recibe, ¿no? Por lo general, por ejemplo, ¿no? En el centro de psicoterapia, las personas que terminan la formación, ¿no? Después de 4 años de psicoterapia, por lo general, las personas continúan su espacio de terapia, por lo general, ¿no? ¿Por qué? Porque como cuando uno sigue atendiendo pacientes, los pacientes siempre mueven cosas, siempre nos hacen pensar, ¿no? Y creo que cuanto más, así como una guitarra que está bien afinada, ¿no? Creo que cuanto más podamos trabajar nuestra persona y podamos estar bien afinados, vamos a poder ayudar a ese paciente, ¿no? A ayudar, ¿no? A cada paciente con cada cosa que trae, con cada situación, ¿no? Entonces yo creo que, y no solamente pensaba, ¿no? Hablando de un terapeuta, ¿no? Yo creo que cada persona que trabaja con personas, un profesor, alguien que sirve al otro, en la medida en que esté bien trabajado, ¿no? Por ejemplo, pensaba en un profesor que pueda trabajar sus cosas, su historia, situaciones pendientes, que pueda llegar a un alumno, por ejemplo, de cierta manera en ese vínculo, ¿no? Entonces yo creo que todos de alguna manera necesitamos poder hacer ese trabajo personal, ¿no? Especialmente las personas que trabajamos con personas, más allá de un terapeuta, más allá de un psicoanalista, ¿no? Cuántas profesiones, ¿no? Donde ese vínculo se da. Hay dos preguntas que me parecen muy importantes, son dos preguntas de personas separadas, pero las voy a juntar. ¿La terapia psicoanalítica es compatible con todo perfil de personas o para determinado perfil? Y quisiera saber si es recomendable o no ir al psicólogo, al terapeuta antes de tener una pérdida familiar o en todo caso, ¿qué sería lo mejor? Desde el psicoanálisis no hablamos de perfiles. Las personas son las personas. Cada persona es un mundo distinto. Todas las personas son susceptibles de ser ayudadas desde el psicoanálisis, desde nuestra mirada psicoanalítica. Lo último que buscamos es colocar una etiqueta, es determinar a una persona. Eso es una especie de cosificación que en algunos contextos es útil, es necesario. Sí, claro, es útil. No por nada existen tremendos manuales y clasificaciones que desde el punto de vista psiquiátrico son importantes de mencionarlos, pero no desde el punto de vista psicoanalítico. Cada persona es un mundo aparte, es un mundo único, y es necesario que eso así sea entendido. La persona, no el mal que lo trae, sino la persona se sienta bien atendida, bien entendida, y en ese contexto transitar alrededor de aquello que le está preocupando tanto, quejándose o que le hace sufrir.
Y si es necesario estar preparados para la pérdida de alguien, especialmente cuando sabemos que va a haber, viene se va a desencadenar una situación tan terrible, dramática, trágica. Sí, claro, claro. Y no solamente es necesaria para la persona, los acompañantes de una persona que puede fallecer, sino incluso para la propia persona que va a fallecer. Tenemos colegas que ayudan en algo que se llama el bien morir. Ayudar a una persona que va a partir, a saber y aprender a despedirse, y a la familia, ser sostenida por ellos, es muy importante. Y también somos muy útiles en ese tipo de labor. Con mucho pragmatismo, mucha claridad, sin sentimentalismos, pero con mucho dolor también, por supuesto. Pero claro que es necesario ese tipo de ayudas, se pueden dar y las podemos brindar, por supuesto. Gracias. Voy a pasar a activarle el micro a Lucía. Escuchamos. Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien? Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto de Hola, verte de Daniel. nuevo. ¿Qué tal? Sí, quería compartir un poquito mi experiencia y hacer alguna pregunta. Bueno, primero gracias por estos espacios, creo que son súper importantes en esta época. Yo la verdad que la primera experiencia que tuve con un terapeuta fue tan mala que la dudé demasiado cuando realmente la necesité, buscarla. Y me costó muchísimo trabajo tomar la decisión y decir, ok, sí, necesito acompañamiento y necesito una persona conmigo, ¿no? Y después de mucho tiempo logré encontrar a la persona y efectivamente qué importante es la empatía y el clic que haces con esa persona para poderte abrir, para poderte conocer, para poder sentir algo diferente y no miedo al abrirte y que te vayan a juzgar, ¿no? Que es sobre todo una de las cosas más importantes. Y como decía Margarita, es como un viaje, efectivamente, y que vas en carro, pero que puede ser tan largo que sientas esa ansiedad de lo largo que puede ser el proceso, porque cada uno debe tener un proceso diferente, y que de repente necesitas ya llegar al destino. O sea, es un viaje en carro, pero que a veces puede ser muchas horas, ¿no? Y no sé, es una mezcla de ansiedad y de muchos sentimientos que a veces no sabemos cómo manifestarlos. Y bueno, una de mis preguntas era ¿cuál es el tiempo que se recomienda para un proceso de acompañamiento? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿Cómo se debe manejar eso? Es difícil no contestar, ¿no? Esa pregunta, ¿no? En realidad va a depender de cada persona, ¿no? ¿No? Cada persona dentro de este proceso trae muchas cosas, ¿no? Como decía, ¿no? Al inicio, hay personas que pueden traer algo puntual a trabajar, hay personas que pueden traer muchas cosas o algo puntual al inicio y de repente se va abriendo como la caja de Pandora o muchas cosas y uno dice, ¿qué hago con esto? ¿No? Pero creo que va a depender también de cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? En el consultorio a veces me ha pasado que hay personas que vienen por algo puntual, se abre la caja de Pandora y pueden estar, no sé, voy a poner un tiempo, 8 meses, ¿no? Y me dicen, Margarita, hasta acá, quiero probar, ¿no? Caminar sola, no quiero un tiempo, ¿no? Y a veces hemos tenido una etapa de 8 meses, por ejemplo, hemos tenido un cierre temporal y después, no sé, ¿no? De 6 meses regresa, ¿no? De repente en ese tiempo trabajamos, quizás lo que en esa persona era en ese momento lo más urgente, lo más apremiante, ¿no? De repente en ese momento esa persona tenía como, qué sé yo, ¿no? Mucha angustia o depresión y quizás eso de alguna manera se resolvió, ¿no? De alguna manera por algo puntual, aunque habían otras cosas, pero ya la persona después de un tiempo, ¿no? Se da cuenta que hay otras cosas que quiere entender, que quiere conocer y regresa, ¿no? Entonces, creo que en un espacio de terapia se pueden dar todas estas cosas, ¿no? Que a veces puede uno iniciar una etapa, un proceso,
Hay personas que por diferentes razones o circunstancias pueden sostener algo más corto o algo quizás más a largo plazo. Creo que, ¿no?, va a depender, ¿no?, de las circunstancias, de los tiempos de cada persona, de los ritmos, de las cosas que se muevan internamente. Siempre en un proceso de terapia hay algo que se llama, ¿no?, la resistencia, ¿no? Es decir, hay una parte que en la terapia uno quiere, ¿no?, avanzar, uno quiere entender, uno quiere procesar, pero como decía al inicio, los seres humanos lo que más evitamos es el dolor. Y cuando hay cosas que se mueven, cuando hay cosas que son quizás muy difíciles de poder traer, de poder llevar, a veces ese dolor inconscientemente hace que quizás nos tomemos un tiempito, o que faltemos, o que lleguemos tarde, ¿no? Todo eso es parte del proceso de terapia y que en la terapia se va analizando, ¿no? ¿no?, cuando hay cosas que quizás mueven demasiado, hay personas que toman su espacio y hasta dicen hasta acá, un tiempito, pero luego regresan, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido el terapeuta, el psicoanalista, también respeta los ritmos, los tiempos, los procesos, ¿no?, de cada persona, pero igual lo que se intenta siempre también trabajar y analizar, y en eso consiste la terapia, es esa parte, ese lado que está en todos, ¿no?, y que se mueve en todos, que a veces se resiste, ¿no?, a poder mirar todas esas cosas que pueden ser difíciles o que pueden ser dolorosas, ¿no? Por ahí. La analogía del viaje, la analogía de este viaje, uno no sabe en qué momento uno va a terminar de viajar al principio. Uno puede tener una idea. A veces uno llega con algo muy fijo y claro. Quiero resolver tal asunto, entonces se sabe que este viaje tiene una finalización, una finalidad bien determinada, y en el momento en que se logra ese objetivo, por decirlo de alguna manera, ya está, terminó. Pero a veces el viaje se va a prolongar, y se va a prolongar lo necesario. Algo muy interesante y que tiene que ver con nuestro inconsciente, ¿saben? Ese aspecto que todos poseemos y que muy poco conocemos, pero que realmente rige nuestras vidas. La característica fundamental del inconsciente es su atemporalidad. De modo tal que, por ejemplo, podemos tener un recuerdo como si fuera ayer de algo que nos ocurrió cuando teníamos 12 años. Esa característica de la atemporalidad del inconsciente también se refleja un poco en el proceso terapéutico, donde el tiempo que estamos juntos es el tiempo necesario. No es mucho ni poco, simplemente es. De repente descubrimos con asombro, wow, tanto tiempo ya llevamos juntos, qué barbaridad, y no tenemos ganas de terminar, seguimos adelante. O de repente nunca pensamos en el tiempo, porque de lo que se trata es que estamos viajando juntos en una experiencia inédita, nueva. Alguien que se ha pasado 30 años de su vida sufriendo de una determinada manera, ¿cómo cambiarlo en poco tiempo? Eso va a requerir también mucha paciencia de todos, para que de algunas cosas la vida que hasta ese momento iba de un modo nada satisfactorio pueda transformarse en algo que realmente quiero hacer de mi vida. Y puse 30 años, que puedo poner mucho más. No hace mucho, una persona de más de 60 años me decía, no tiene sentido mi existencia, ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿para qué más? Y en tiempos como los actuales, una persona de 60 años en realidad sigue siendo joven. Tiene mucho por delante. Ayudar a esa persona a reenrumbar su existencia. Probablemente tome un acompañamiento que dure, quién sabe, más que la vida del propio terapeuta. Gracias, Lucía. Alguien por el chat preguntaba, quería preguntar a Daniel o Margarita, ¿existe un seguimiento formal para los psicólogos colegiados o los psicoterapeutas después que ya se han colegiado o graduado? ¿No?
Bueno, creo que en el colegio de psicólogos, que yo sepa, no, pero si entiendo un poco este seguimiento, es que, por ejemplo, eh, en el centro de psicoterapia, cuando nos formamos, ¿no? Hay como tres pilares, ¿no? Uno es el análisis personal, los seminarios y la supervisión, ¿no? Quizás podemos pensar que este seguimiento es la supervisión, ¿no? Es decir, todos los que atendemos a personas, supervisamos estos casos con personas de más experiencia, de trayectoria, tenemos un espacio para compartir y para poder pensar estos casos, ¿no? ¿no? O a las personas que traen, ¿no? Toda ¿no? Su situación, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, hablando de un seguimiento, de una supervisión, claro que sí, ¿no? Entonces creo que es importante abrir esos espacios junto con otros colegas y vamos poco a poco pensando en el caso, vamos entendiendo y creo que esa es otra forma en que los terapeutas nos retroalimentamos y vamos teniendo una mirada quizás más amplia, ¿no? De los procesos terapéuticos que vamos teniendo, ¿no? En ese sentido, sí hay un seguimiento y eso es algo también, ¿no? Que no es que la institución o no, o hablando del colegio de psicólogos, te diga lo que tienes que hacer o que debes, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que ver con un compromiso personal, así como cuando hay personas que terminan su formación deciden continuar con su terapia porque es una decisión personal, ¿no? Porque hay un compromiso con uno mismo y con los otros, lo de la supervisión también, ¿no? Hay muchas personas que pueden tener 2, 3, 4, 5 espacios de supervisión, ¿no? Porque quieren un poco entender las cosas que, ¿no? que pasan en los procesos, las cosas que se mueven en el paciente, en el terapeuta, hay cosas que se llevan al análisis, ¿no? Pero creo que es todo un trabajo en conjunto, ¿no? Todo un trabajo, ¿no? que ayuda a poder tener una mirada más amplia, ¿no? Porque pensar que uno solo puede es muy omnipotente y uno no puede solo, ¿no? Yo creo que uno siempre necesita poder mirar en conjunto, porque lo que yo puedo mirar puede ser una partecita y las otras personas y otros colegas de más experiencia, de más trayectoria, pero con otra manera de mirar y sentir las cosas puede ampliar nuestra mirada y eso enriquece el proceso también. Gracias, Daniel. Aníbal, ahora te estoy pasando a activar el audio. ¿Me escucha? Adelante, sí, claro. ¿Sí? Buenas, ¿qué tal? Con esto de la pandemia, yo venía del año pasado terapia con el centro, ¿no? Y bueno, no se cortó porque lo continuamos con el vía Zoom, ¿no? O Skype, ¿no? El problema, claro, es un problema ya que escapa a todos, pues, ¿no? Yo he sentido que el tiempo que tenía allá en el centro, ¿no? La comodidad, la privacidad, el espacio, ¿no? Todo que confluía para que la cosa caminara como estaba calculado, ¿no? Estudiado por la experiencia, bueno, que se tiene a nivel de la psicología, ¿no? Para mí todo ese tiempo es completamente distinto al que yo tengo cuando lo tengo por el Zoom, ¿no? No solo por el hecho de que no salgo del mismo sitio, ¿no? Que ya es que ya es una desventaja para el proceso, ¿no? El terapéutico, ¿no? Entonces, sino que como hay a veces fallas técnicas, se cae la señal, yo tengo la sensación de que el tiempo es como la mitad de lo que yo tenía cuando estaba por allá. Yo no sé si eso afecta a la larga, va a afectar, no lo sé, ¿no? Y lo otro que quería preguntar, si es que, yo estaba escuchando atentamente al doctor, ¿no? La doctora ahí, en este viaje juntos, ¿no? Que tiene el paciente con el terapeuta, perdón, ¿hay la posibilidad de que también el terapeuta aprenda alguna cosa o solamente aplica lo que
aprende académicamente, digamos, ¿no? O sea, yo he sido profesor en la universidad y yo a veces aprendí algún truco ahí de algún alumno, qué sé yo, y eso me podía alimentar, ¿no? Cuando yo he sido alumno también me ha pasado eso con profesores, ¿no? Yo no sé si en el caso del psicólogo es así, ¿no? En el punto de cambiar algún punto de vista, ¿no? No en general, ¿no? En ese viaje es posible que el terapeuta se caiga un poco, y sobre todo ahora con esta pandemia, ¿no? Que emocionalmente pueden tener días muy malos, ¿no? Y pueden tener un carácter de perros que uno se puede preguntar, pues, qué cosa pasó, ¿no? Entonces, Sí. no, nada más, ¿no? Eso quería preguntar y compartir. Gracias, amigo. Margarita. Y no, quizás no se me venía una frase de un psicoanalista que decía que le pagaría a sus pacientes por todo lo que ellos le han enseñado, ¿no? Yo creo que en este viaje es un viaje donde los dos salimos transformados, ¿no? Si bien es cierto, cuando alguien viene a terapia es su espacio, creo que cada persona y cada vínculo terapéutico es único. Y creo que cada persona en ese vínculo terapéutico mueve diferentes cosas en nosotros, ¿no? Resuenan, ¿no? Terapeutas, y cómo esas cosas que resuenan en nosotros, esas cosas que movilizan, cuando uno las lleva también a su propio espacio de terapia, también permite, ¿no? Que uno pueda continuar trabajando sus cosas, pero en ese vínculo nuevo que se da, los dos salimos transformados, ¿no? Entonces, esto que tú dices, y no es algo intelectual, sino es algo que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con un vínculo, que tiene que ver con algo que se construye. Claro, si bien es cierto, el terapeuta no es que va a hablar de su vida personal, ¿no? Porque no es su espacio, pero es un espacio donde en ese clic que se da, ¿no? Algo nuevo se transforma en las dos personas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? Contestando a la primera pregunta, definitivamente esto que tú mencionas de la presencia, del cuerpo, de la diferencia que has sentido en lo virtual, ¿no? De la sesión y lo que sentías cuando ibas al espacio, ¿no? Yo creo que hay, ¿no? Por un lado, por ejemplo, ¿no? Pensaba el hecho de ir a lo presencial, un espacio protegido, el tema de la confidencialidad, ¿no? El hecho de que tú puedas sentirte libre de hablar y que nadie te escuche, porque a veces los espacios en la casa pueden ser más o menos grandes, pero igual está esa idea, ¿no? A veces uno puede, no sé, tener un tono de voz más o menos alto y tener esa idea de que por ahí me están escuchando, por ahí se escucha, ¿no? Alguien, ¿no? Entonces no siempre uno puede tener la libertad, hablando de la confidencialidad, de poderse expresar libremente. Entonces definitivamente si solamente nos quedamos con ese aspecto, no va a ser igual, ¿no? Porque en el espacio que tú ibas, en el centro, ¿no? Un espacio, ¿no? Más protegido, cuidado, podías hablar libremente, ¿no? Y hay otros factores, ¿no? El sentir a la otra persona completa, ¿no? Cuando uno tiene las sesiones por Zoom, ves aspectos de partes, no es igual, ¿no? Pero de todas maneras, quizás por este contexto es la única forma que hemos encontrado para poder tener una continuidad en este proceso. Y que quizás algunos nos hemos podido acomodar mejor, otros quizás es un poco más difícil. Creo que lo más importante es que ha habido una continuidad, el vínculo y el proceso se ha podido ir dando de esta manera, y quizás ya en un corto plazo, ¿no? Cuando salgan las vacunas, ¿no? Por eso, ¿no? Probablemente se podrá retomar esa continuidad de la presencia, del cuerpo, ¿no? Y todo eso importante que se da en un espacio, un proceso de terapia, ¿no? Quizás para otras personas dirán, bueno, yo en este proceso de terapia, ¿no? Virtual, de repente quiero continuar. Y también será una opción. Habrá personas que continuarán el año de esta manera y habrán otras personas que, ¿no? Quizás necesitarán retomar el espacio presencial. Bueno, va a depender de cada persona, o de cada persona, como digo, el proceso es único y cada persona puede sentir, ¿no? Este espacio de manera diferente, ¿no? Pero es válido tu sentir y todas las cosas que tú, ¿no?
has traído. Así es, Aníbal. En efecto, aquí ha ingresado una tecnología a caballo y arriba del caballo hemos todos tenido que aprender a utilizar todos estos sistemas y volvernos expertos en Zoom, en Meet, en video WhatsApp, en todas las tecnologías para encontrarnos y continuar en este viaje juntos, pero ya de esta manera. Claro que estamos con ganas de retornar. Tenemos una casa tan linda en Jesús María, un local tan hermoso en Jesús María, y nos da una pena terrible no estarlo usando. Bueno, claro, en estos días lo único que podemos hacer es mantenerlo limpio y ordenadito para que no se nos deteriore. Y claro que estamos con ganas de retornar todos ahí. Pero como bien dice Margarita, algunas personas van a continuar por este sistema porque les resulta más cómodo. Este sistema además nos ha permitido llegar a ayudar a personas de cualquier lugar, latitud del mundo. O sea, y están pudiendo acceder a procesos terapéuticos de calidad, personas de cualquier parte del Perú que en condiciones regulares no estaban recibiendo estas ayudas. Así que, nada, también está esta parte de la tecnología que llegó a quedarse. Y la cuestión es poder aprovecharla bien. Es la parte, no es la parte oscura, no es el espejo negro, sino es un lugar de encuentro también. Muchas gracias, Aníbal, por tu intervención. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus participaciones, por su atentísima escucha, por sus comentarios. Es siempre muy grato participar en estas actividades con una compañía como la de cada uno de ustedes, tan estimulante. Y sí, es un momento de aprendizajes y de reflexiones para todos, seguirnos acompañando y seguirnos cuidando. Mucha gente que todavía necesitamos más paciencia para seguir adelante en esta situación. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, por sus testimonios, por sus preguntas, ¿no? Veo caras conocidas, ¿no? En el Cineforo, en los diferentes, ¿no? Conversatorios de los jueves. Bueno, y continúa esta invitación a lo largo de este año y el próximo año y todo lo que tenemos preparado en presencial y en virtual, ¿no? Para todos. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido en realidad un espacio muy enriquecedor para todos y ha sido un gusto escucharlos. Nada, me despido. Ha sido un gusto contar con la participación de ustedes y ya nos vemos en una siguiente oportunidad.